Mi problema no es con el pueblo chavista, mi problema no es con la gente que está pelando, que no le queda más remedio que calarse lo que malamente les dan. Mi problema no es con ellos. Más difícil cuando los que de alguna manera te vendieron una esperanza, ¡guácata!, te la quitaron, porque eso fue lo que hicieron. Y este espacio es cortesía de Flaquito de San Moritz, único como tú. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. 50 años siendo parte de ti. Fundición Pacífico, calidad para toda la vida. Quo Vadis, agencia de viaje y de turismo. Mi querida Carlota, querida porque, bueno, el público te siente parte de ella. Tú eres parte del público y hay una simbiosis hermosa que tus personajes de carácter siempre se espera y siempre es bien recibido y sobre todo aplaudido lo que haces. Era inevitable no tener esta conversación contigo porque creo que siempre es maravilloso conectar al público con su gente querida. Gracias por abrirme las puertas de tu hogar, por el tiempo. No, gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, arrancar sin duda con lo que implica tu vida desde tus comienzos en el planeta, desde que naciste. Naciste en España, desde los 9 años viniste a Venezuela, pero habías vivido en Estados Unidos, en internados en Londres, muy rigurosa tu educación, muy severa tu educación. Quisiera preguntar cuándo, y si te recuerdas, empiezas a generar, más allá de toda esa experiencia internacional, tu vínculo con Venezuela. ¿Cuándo empieza a entender Carlota Sosa la importancia de Venezuela en su vida? Bueno, fíjate, yo creo que yo la aprendí desde muy pequeña porque mi papá era uno de los venezolanos más venezolanos que yo he conocido en mi vida. Para él era, bueno, de hecho, yo nací en Madrid y él me presentó inmediatamente en el consulado venezolano. Es decir, yo en este momento tengo todo un tema porque yo tengo, bueno, tengo la ascendencia sefardita y tengo todo eso, ya casi toda mi familia ya tiene el pasaporte español y ya tiene su nacionalidad española, menos yo, que nací en Madrid. Porque para mí fue un tema siempre que mi papá no me presentó, él no me sacó nada español, no, directamente para el consulado venezolano, porque yo era venezolana. Y después, bueno, por cuestiones de su carrera, de él, yo también estuve unos años en Nueva York, chiquita. Mi hermano menor nació en Nueva York y fue el mismo tema. Él le costó años. Hoy en día ya tiene la nacionalidad estadounidense, pero después de 30 y pico de años. Él es un científico y trabaja allá, es PhD y todo lo demás. Pero mi papá tampoco, él nació en Nueva York porque mi papá estaba trabajando, él en ese momento era el embajador en Naciones Unidas. It is my very great pleasure to confirm that His Excellency Dr. Carlos Sosa Rodriguez of Venezuela has been unanimously elected President of the 18th session of the General Assembly. Pero bueno, independientemente de todo eso, yo creo que a mí me viene toda esa conciencia, es precisamente por eso, porque es que mi papá, cada vez que nosotros estábamos aquí y no entendíamos nada. Cuando yo entré en el colegio de 9 años y yo nunca había estado en un colegio. Yo tenía como la canción de Serrat, un aya y un preceptor que me daban clases y entonces, bueno, me daban clases en mi casa y tal. O sea, yo estaba educada en mi casa, muy bien educada, por cierto, porque conocía de todo, historia universal, de todo. De lo único que yo no sabía era de historia de Venezuela. Pero cuando yo llegué, como yo era muy competitiva y yo no permitía que me fueran a poner menos, porque yo no sabía historia de Venezuela, me lo aprendí rapidito. Pero bueno, el caso es que sí, yo cuando entré en el colegio estaba un poquito perdida, un poquito sobre todo el acento, porque yo pues hablaba muy madrileña y entonces todas las niñas se reían un poco de mí, ¿no? Y siempre me ponían, que cuando ponían a las niñitas a leer, entonces todo lo demás, no, pongan a leer a la niñita, a la que habla raro, a la que habla cómico. Y, bueno, pues a mí no me importaba, yo me ponía y leía. Pero el caso es que, bueno, me costó un ratico adaptarme,
pero no demasiado, no demasiado, y inmediatamente era como una cosa, porque mi papá, yo siempre le decía, pero ¿por qué nos vinimos? ¿Pero por qué nosotros no nos quedamos? Imagínate tú, Madrid, Nueva York, pero ¿por qué nosotros no nos quedamos en Nueva York? Sobre todo cuando yo decidí que iba a ser actriz, yo decía, ¿por qué mi papá tomó esa decisión tan loca? Yo ahora a lo mejor estaría haciendo carrera allá afuera, qué sé yo. Pero no, para él es que esta es tu patria, de donde son tus antepasados. Tú tienes, y después me nombró yo no sé cuántas generaciones de familia del lado paterno y del lado materno, demasiadas generaciones, y esta es tu, y tú lo vas a entender cuando estés más grande. Y sí es verdad que sí lo entendí. Señores delegados, al asumir la presidencia del 18º periodo de sesiones de la Asamblea General, quiero ante todo expresaros mi profundo agradecimiento por el alto honor que me habéis dispensado al elegirme para tan elevado cargo. Es este un honor que corresponde... Para poner un poco en contexto a la gente, tu padre estuvo exiliado en la época de Pérez Jiménez, después de renunciar además a un cargo, según tengo entendido. Él renunció, mi papá, cuando la junta de Delgado Chalbaud, Pérez Jiménez y Llovera Páez, después del golpe del 48, él era embajador en Londres. Y después de lo que ocurrió, obviamente, cuando viene el asesinato de Delgado Chalbaud y después la dictadura de Pérez, mi papá renunció a la embajada en Londres y a él, ¿sabes? Esas cosas políticas le dijeron, mira, no te puedes regresar a Venezuela porque te van a mirar, ¿ves? Y bueno, y entonces se quedó afuera. Y por esa fue la razón por la que yo nací en Madrid. ¿Y esa fue una amenaza o había unas convicciones también sólidas de tu padre? No, de mi padre había unas convicciones sumamente sólidas. Yo no entendía muy bien de qué se trataba todo, pero yo me acuerdo que cuando nosotros vinimos a Venezuela, en la casa que nosotros vivimos durante toda la vida, había como una pileta y había un sapo horrible en esa pileta que yo le tenía mucho miedo. A mí no me gustan ni los reptiles, ni los batracios, ni nada de esos animales, no me gustan nada. Y había un sapo que yo le tenía terror. Y ese sapo se llamaba Pedro Estrada. Y yo no entendía por qué el sapo se llamaba Pedro Estrada. Y entonces un día mi mamá me dijo, bueno, deja que tu papá te cuente la historia de por qué ese sapo se llama Pedro Estrada. Y la animadversión que tenía mi papá con el régimen de Pérez Jiménez y la dictadura. Mi papá era un tipo conservador. Él era un conservador, pero demócrata, sumamente demócrata y liberal. Entonces, para él eso era inadmisible, pues, la dictadura de Pérez. Y claro, cuando después se terminó la dictadura, llegó Rómulo Betancourt. Rómulo fue el que llamó a mi papá para que fuera, nos representara en Naciones Unidas, pues. Con esas convicciones tan sólidas y según las referencias de personas que te conocen mucho, dicen que tu papá era un hombre muy recto, ¿no? Un gran caballero, además. Sí era. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida de Era. Carlota en tanta rigidez, ¿no? Tal vez tanta formalidad, ¿no? Además con un espíritu, y hablaremos de tu espíritu, bastante contestatario, bastante rebelde. Bueno, fíjate tú que es una cosa curiosa, porque mi papá sí es verdad, y nosotros siempre tuvimos una educación de alguna manera un poco estricta, ¿no? Es decir, mi padre no quería que yo... Él no entendía que yo tenía que estudiar ninguna carrera. ¿Para qué iba a estudiar yo ninguna carrera? Lo que tenía era que casarme con un muchacho, un buen partido, pues, y ya. Un niño del San Ignacio, que eran mis amigos de esa época, que no sé qué cosa, y y todo chéverísimo. Pero bueno, yo no salí así. Pero él, para que tú veas, pero él tenía... es una cosa que es lo que ha ocurrido siempre con mi familia, porque mi mamá también... es un personaje muy particular y muy especial dentro de mi familia y tiene muchísimo peso. Porque mi mamá viene de una familia que son los Pietri, que son una familia también, como decía ella, porque mi papá a veces decía, no, es que esa familia tuya es muy loca. Mi mamá decía, nosotros no somos locos, nosotros somos excéntricos. Y sí había un cierto nivel de excentricidad. Entonces, por ejemplo, mi hermano, uno de mis hermanos mayores, en la época en la Católica, en los años 70, cuando se hizo la huelga de hambre, mi hermano estaba metido en la huelga de hambre. La huelga de hambre es una rebeldía, además,
izquierdosa, en contra del sistema de la católica y sobre todo de los curas, de los jesuitas en ese momento, del padre Pío Bello, que era el rector de la católica en ese momento y tal, no sé qué más. Y bueno, y estos estaban haciendo su huelga de hambre y tal, que me acuerdo que llegaban los de ingeniería, que eran los más de la derecha, pues, y les caían a patadas, bueno, todo era un rollo. Y mi papá llegó un momento, porque había toda una, yo estaba en segundo año de bachillerato en ese momento, y yo era, pues, bueno, a los 15 años, pues, 14, 15 tenía yo en esa época, uno es idealista y tontorrón, pues. Yo cantaba las canciones esas del Che Guevara y todas esas, pues, no me quiero ni acordar. Pero bueno, el caso es que mi papá se sentó en la colchoneta con mi hermano, que en ese momento lo llamaban Toyota, porque era el único que no había tenido que irse para el hospital con un suero y tal, y desmayado ni nada, sino que se aguantó los 8 días de la huelga, que duró la huelga de hambre, estoico. Y él fue y lo apoyó, a pesar de que él intrínsecamente no estaba completamente de acuerdo. Las convicciones de mi papá no eran de izquierda, obviamente, aunque fuera liberal, pero él fue a apoyar a su hijo, pues. Mi familia, de alguna manera, independientemente de los conservadores, porque a mí me mandaron a Inglaterra, pero fue después que terminé el bachillerato. Y me mandaron a un colegio que se supone que era, me da mucha risa, que es como, bueno, era realmente para perfeccionar el inglés, pero también entonces tenían unas clases de modales para las niñas y tal, a las cuales por supuesto yo no asistía. Y yo fui el terror del colegio, junto con una amiga danesa que también era terrorífica. Bueno, yo la pasé, la verdad que la pasé en grande en ese colegio. Mi papá no tenía la menor idea. En esa época fue cuando fui a ver a Led Zeppelin y fui a ver a Yes y fui a ver todos los conciertos de rock. Y bueno, la pasé realmente estupendamente, fue un año maravilloso. Ahí mismo yo tenía una profesora de inglés en ese colegio que era muy divertida y era una tipa genial. Y ella me decía, si se ve que tú sabes inglés, claro, pues yo aprendí a hablar inglés primero que español, porque yo me fui muy chiquita para Nueva York, ¿no? Me dijo, pero... Y después, claro, en el colegio también me enseñaban inglés, igual que francés y tal, y no sé qué más, pero yo... Me dice, tú tienes un acento... ¿De dónde viene ese acento? Y le digo, I don't know, me imagino que es latino. It's not Latin. Es una mezcla muy extraña, como de Boston con Cockney, con... No, es un acento que vamos a tener que eliminar rápidamente. Entonces ella me daba clases de teatro, de Shakespeare, y ella me ponía a leer Shakespeare, y por supuesto era un desastre total. Me decía, oh my God, no. Stop that. Entonces, y yo volvía y Mariano Álvarez y yo nos reíamos mucho de eso porque él tuvo su entrenamiento en el Royal Academy. Yo no llegué al Royal Academy, pero tenía estas nociones con esta profesora. Pero ahí fue donde yo dije, yo de verdad, esto es a lo que yo me voy a dedicar. Sí, yo voy a estudiar comunicación social porque yo me había hecho la idea junto con otras amigas y tal, y íbamos a estudiar comunicación social, pero la idea realmente para mí era, en comunicación social, el segundo año, había una cátedra de teatro. Yo dije, yo voy a agarrar y echar la loca, me meto por ahí. Y eso fue lo que hice. Y de ahí para adelante ya no hice más nada. O sea, yo sí estudié 2 veces, me salí en tercer año, regresé en cuarto año, me volví a salir en cuarto año, regresé en quinto año. Al final lo que me faltó fue la tesis para graduarme, pero yo dije, total, pero ¿para qué? Me llamaron de Radio Caracas, entonces dije, yo no tengo tiempo de estarme poniendo a hacer tesis de comunicación, y además, ¿para qué? Si yo, total, yo no voy a ejercer el periodismo, yo voy a ser actriz y ya está. No sé qué decirte, no sé qué nos hizo, pero me alegra saber que estás viva. Con una formación diplomática en casa o con la rigurosidad de un diplomático, con ese abanico que puede dar la política internacional, esa visión de mundo que tenía tu familia, ¿cómo fue recibido el deseo de esa niña de querer ser actriz, no? Mira, cuando yo al principio, yo entré en clases, o sea, mientras estudiaba comunicación social, yo me metí en la escuela de Horacio Peterson a escondidas. Entonces, ellos no sabían que yo estaba realmente haciendo eso, pues. Hasta que un día yo fui y lo dije, y le dije, eso es lo que yo quiero hacer. Mi papá casi entra en shock, mi mamá más no tanto, dijo, pero ya yo se lo sabía hace rato, Carlos, déjala quieta, déjala quieta.
Tú sabes, y yo creo que ellos ya estaban cansados, porque la verdad es que mi papá, nosotros somos, bueno, éramos 9 hermanos, murieron 3, una hermana mayor mía que yo nunca conocí, y después murieron otros 2 hermanos míos, pero digamos, hay como, mis hermanos eran 5 seguiditos primero, y después pasaron 6 años y nací yo, y después mis otros 2 hermanos, los más chiquitos, pegaditos. Pero cuando mi papá y mi mamá, o sea, cuando nací yo, ya mi papá y mi mamá, con los otros 5, yo creo que ya ellos habían quedado cansados, entonces ya ellos como que bajaron un poquito ¿sabes? Las alarmas y tal, no sé qué más, y no se dieron cuenta. Entonces, digamos que cuando yo manifesté pues mi decisión absoluta de que yo, no fue que les encantó, pero sí me acuerdo clarito que lo único que me dijeron fue, ok, hazlo, pero hazlo en serio. No te vayas a poner con las ridiculeces faranduleras. Por favor, no nos vayas a hacer pasar vergüenza en ese sentido. Tú quieres ser actriz, entonces en serio. Tómatelo en serio y hazlo lo mejor. Si tú crees que tienes talento, nosotros todavía no lo sabemos, pero si tú crees que tienes talento, entonces hazlo lo mejor que puedas. Y yo, eso sí lo tomé siempre en cuenta y eso fue lo que yo hice. Yo dije, mira, yo no me voy a poner con ridiculeces de que a salir enseñando, ¿sabes? En traje de baño, que varias veces me lo pidieron además, que si saliera en la revista Ronda. Y yo dije, no, eso no es lo que yo quiero hacer. Bueno, para empezar, yo empecé en teatro. Cuando a mí me llevaron a la televisión, yo no estaba ni muy convencida porque a mí me parecía que eso era un poco anatema. ¿Sabes? Las telenovelas no, porque el teatro era lo serio y la televisión no lo era. Pero bueno, el caso es que entré en la televisión y me quedé, pero nunca entré por el aro de la cosa del periodismo de farándula y eso. Los periodistas de farándula no me querían a mí nada, pero nada. Creo que todavía no me quieren. Para nada. Bueno, nada, yo te respeto mucho, y te quiero mucho. Bueno, pero tú no eres exactamente un periodista de farándula. Tú sabes a quiénes me refiero. Y bueno, y así fue. Y bueno, y ellos al final o sea, mi familia, a medida que mi carrera fue avanzando y de alguna manera yo empecé a ganar, bueno, a tener trayectoria y a ganar respeto dentro de mis colegas sobre todo y en el medio, ellos estaban muy orgullosos. Pero claro, era muy gracioso porque mi papá al final, cuando ya estaba muy mayor, él me acuerdo una vez una obra de teatro que fue a verme con mi mamá. Y mi papá hacía como él se desconectaba de que la persona que él estaba viendo en el escenario era yo. Cosa que de alguna manera para mí era un halago, porque él le decía a mi mamá, oye, pero esa señora es muy mala. Ella fue la asesina, ella fue. Y mi mamá se moría de la risa y le decía, Carlos, es tu hija. No. Esa maluca, esa malvada, horrible, esa no es mi hija. Entonces yo decía, bueno, él extrapolaba toda la cuestión y de alguna manera para mí era un halago. Digo, bueno, quiere decir que él no está viendo a su hija, él está viendo una señora ahí que hace unas cosas feas, horribles y tal, una actriz pues. Querida, sobre esos roles fuertes que te ha tocado interpretar en su mayoría, porque hay personajes también que se alejan un poco de esos roles de carácter. Ya hablaremos de ese rol maravilloso que hiciste en La Dueña, más un personaje con una carga emocional particular para la época, ¿no? Sí. Esos roles que te toca asumir en la actuación pueden estar influidos con esa fuerza natural de Carlota, ese carácter de Carlota. ¿Sientes que tal vez esa energía que tú tienes ha influido de forma positiva en la realización de esas interpretaciones tan duras, tan llenas de carácter? Sí, estoy segura que sí. Estoy segura de que sí, porque a pesar de que cuando fíjate, la primera cosa que yo hice en televisión fue Contrafigura de Amanda Gutiérrez en una serie que se llamaba 1810. Y el personaje era villanita, pues sobre todo era una muchacha como envidiosa, que no se le habían dado las cosas, que le tenía envidia a la hermana, que no se le habían dado las cosas como ella quería. Pero resulta que a mí me ponen, mi pareja era Héctor Myerstone. Y yo, bueno, el susto, tú no te puedes imaginar. Yo entro en aquella cosa con aquel poco de primeras figuras y todo el mundo, y yo tenía un papel importante, y yo no sé qué estoy haciendo. Ahí fue donde Amanda me adoptó, pero me adoptó Amanda, me adoptó Héctor, María Luisa Lamata, Freddy Salazar, todos los que estaban en esa época
Mirta Borges, porque me ayudaban, porque yo no sabía nada. Yo entonces me cambiaba de ropa y me decían, ¿pero por qué te cambiaste? Estás en secuencia. Yo, entonces me regresaba y me volvía a poner la ropa. Esa no es, tienes la ropa de antes. Entonces hacía esperar a todo el mundo, pero era porque no sabía. Y entonces el apuntador no lo sabía usar. Entonces, supuestamente el personaje que yo hacía era una mujer... claro, yo tenía un físico que era... determinante, ¿no? Como decirte, como el físico de Hilda Brahms, pues que son, ¿sabes? Una mujer así grande y imponente. Sí, pero en esa época yo todavía no tenía, pero sobre todo por el susto, la voz a mí no me salía como la tengo ahora. Entonces yo hablaba como así. Y entonces yo... ¿Quién iba a recibir en esta casa a Mauricio? ¿Quién podía exponer al escarnio a la señora de Capacho? Yo me acuerdo que había una escena donde yo amenazaba horrible a Héctor Mayerston y le decía, tú no sabes lo que te va a pasar a ti, porque tú me haces esto. Y yo trataba de que la voz me saliera imponente para que Héctor Mayerston se sintiera amenazado y no, eso no sucedía. Entonces, bueno, digamos que más bien por miedo y tal, pero una vez que yo vencí eso, era inevitable que yo tengo una energía que yo incluso en cosas que he tenido que hacer recientemente, donde tengo que bajar, me la tengo que bajar y controlar, porque la tengo, o sea, no, es una cosa que me sale sola. Y claro, evidentemente esos personajes no eran la protagonista de la novela, esos personajes siempre eran la que hacía las maldades, la que, ¿sabes? ¿Sientes que hacer personajes con esa carga lograron un momento, y a mí no me gusta la palabra encasillar porque suena como que, bueno, es repetido, ¿no? Como que tienes ese tipo de personaje y punto, es lo que puedes. No, sientes que esa energía y eso que se empezó a gestar precisó tal vez un rol específico para Carlota Sosa, porque a la hora de pensar en villanas o personajes con carácter, ciertamente hay una referencia directa con tu nombre. ¿Cómo lo concibes? ¿De forma positiva, no tan positiva? ¿O te gustan estos personajes con este tipo de carga? Hubo un momento en que quizá al principio, cuando estaba más joven, me puede haber preocupado un poco, ¿no? Que la gente no entendiera que una persona como yo puede tener una tercera dimensión y que todo esto es una fachada y uno es más vulnerable de lo que la gente piensa, ¿no? Porque así soy yo en la vida real. Pero después ya no me preocupo más, porque a medida que iba avanzando en mi carrera, yo decía, es que ya yo estoy, o sea, ¿sabes cuando tú no te... Hay gente que se propone como una meta y si no la alcanza, wow, hay una gran frustración, hay una cantidad de cosas. Como yo nunca me puse ninguna meta. O sea, mi meta era actuar, mi meta era hacer personajes. Entonces yo no tenía que si la meta era llegar aquí y después irme para Hollywood, o la meta era algún día protagonizar una telenovela. Yo nunca tuve eso. Yo sé que es difícil de creer, pero es verdad, yo jamás en mi vida tuve eso en mi cabeza. En mi cabeza lo único que yo tenía era siempre tener personajes buenos, personajes que yo les pudiera sacar el jugo. Y definitivamente los personajes más jugosos siempre en la televisión son los personajes de carácter, nunca son los protagonistas. O en muy contadas ocasiones, como por ejemplo La Dueña, lo son, pero son muy, digamos, no es lo usual. Entonces yo sabía que eso era lo que me tocaba y yo no tenía problemas en eso. De hecho, algunas veces trataron gente que me tiene mucho cariño como actriz, etcétera, trataron de sacarme de ahí y me pusieron a hacer personajes de buenecita y tal, y yo no los aguantaba, yo no podía. En una de las novelas donde me pusieron de buenecita renuncié como a los 3 meses, y en otra de las novelas yo lo hice, y lo hice con mucho entusiasmo y todo lo demás. Esa novela fue muy particular, no la voy a mencionar, pero gozamos todos porque el elenco nos hicimos muy unidos, porque casi todo el tiempo además grabábamos en el interior y bueno, nos divertíamos mucho, pero nos divertíamos cada vez que nosotros hacíamos escenas, sobre todo cuando a mí me tocaba, sobre todo hacer de buena, donde había un actor muy conocido que me batuqueaba, me tiraba, me insultaba, me hacía de todo, y yo así, tú sabes, y la gente se moría de la risa. Me decía, es que no puedo creer, Carlota, aguantándose toda eso encima. Bueno, no importa. El caso es que yo lo hice y todo, y lo hice muy bien. Yo creo que quedó bien y quedó creíble y todo, pero yo no lo disfruto tanto como... Porque vamos a estar claros, para mí la telenovela
es como, y a lo mejor lo que voy a decir no debería, pero voy a decir, para mí es como, es un divertimento, es una cosa que yo no me tomo demasiado en serio. O sea, yo hago una obra de teatro como High, y ahí eso sí me lo tomo demasiado en serio. Yo las telenovelas nunca me las tomé como, sino era, entonces claro, las villanas que yo hacía daban risa. Y había algunos ejecutivos que se ponían muy bravos porque querían que yo fuera de las villanas mexicanas que levantan la ceja, para pensar que no lo sé hacer, yo no sé levantar la ceja. Entonces yo las hacía porque eran tan absolutamente absurdas y enloquecidas que no había otra forma de que yo las hiciera que no fuera con humor. Y así fue siempre, desde siempre, y a algunos ejecutivos de verdad que no les gustaba, me seguían poniendo porque los personajes pegaban. Porque claro, cuando tú haces un villano que es tan absolutamente exagerado, si tú lo empiezas a hacer como un superhéroe de Marvel, o sea, una cosa que es como comiquita, entonces la gente de alguna manera encuentra una conexión y se ríe, y entonces se divierte. Y le agarra cariño, inclusive. Claro, eso es que malo. fue lo que me pasó a mí con esa última que yo hice, que se llamaba Santa Marbelli. Ay, tan bella, mi matica. ¿Quién se pudiera imaginar que una gotica de su savia, un trocito de su hoja, puede asfixiar a un adulto en 20 minutos? Y yo siempre asumí esos personajes tan malignos con ese humor, porque es que además yo creo que si no lo hubiera hecho de esa manera, conectarse con esa energía durante los 9 meses que hacíamos una novela, para mí, que soy una actriz además muy orgánica, muy conectada con los personajes, hubiera sido una pesadilla para todo el que estuviera alrededor mío. Entonces... Sí. ¿Cómo manejas justamente con tu energía, que es fuerte, imponente, esos personajes también con esos matices tan altos? Terminas agotada en un personaje con esa exigencia, además que tú le imprimes, más allá que quieras divertirte o no, sabemos lo exigente que eres. ¿Cómo termina el alma y el espíritu de Carlota Sosa? Mira, al principio, bueno, como te explico, yo tengo esa educación método, entre comillas, porque al final todo el mundo termina adaptando el método a su propia técnica. Yo tengo mi técnica pero básicamente yo estoy educada en ese tipo de aproximación a los personajes, ¿no? Que vienen todos desde adentro. Bueno, aunque desde afuera también, pero porque bueno, uno le va creando toda la construcción física al personaje, pero sobre todo hay una cuestión de alma, una cosa que viene de adentro. Y no es fácil, es difícil. Al principio, a mí me costaba un poco separar, y es eso que te llevas como esa emoción y esa vibración que tenga el personaje, el que estés haciendo, te la llevas para la casa. Eso me pasaba cuando estaba jovencita, pero ya más adelante en mi carrera, cuando yo empecé a madurar y además a tener más experiencia y a entender mejor mi propia técnica de actuación y bueno, y a seguir estudiando, porque, ojo, uno no termina nunca uno como actriz siempre está permanentemente investigando y aprendiendo y viendo. Yo soy muy observadora, esa es una de las cosas fundamentales para mí de un actor. 2 cosas. Si tú sabes hacer esas 2 cosas, tú vas a poder actuar bien. Vas seguro que vas a poderlo hacer bien. Que es saber observar, tener sentido de observación y saber escuchar. Una vez que tú haces eso, lo demás está servido, ¿no? Y yo aprendí a poderme desvincular y simplemente meterme en una escena o en lo que fuera, en el momento, en lo que estaba haciendo en el momento, escuchar a la persona con la que yo estaba en el momento. Es decir, yo hice una obra de teatro tan comprometida y tan fuerte como High, y hubiera sido terrible que yo estuve casi un año en escena con esa obra, que yo no hubiera podido desvincularme de todo lo que sucedía, incluyendo intentos de violación, etcétera, muerte por drogadicción. Era demasiado fuerte. Y yo lo hacía así porque yo estaba en el momento, es decir, en el momento en que todo eso sucedía. Y después era
como si no pasó nada. Era más bien, yo me buscaba irme para el humor, irme para otra cosa, desvincularme completamente. Pero eso sí, en la hora y pico y media que yo estuviera ahí, para mí no existía nada más que Christian McGaffney y Luis Fernández, que estaban conmigo en escena, y eso. Y bueno, con todos los actores con los que yo trabajo, siempre ha sido así. Yo no puedo actuar de otra manera. Por eso es que hay algunos actores que se quejan de mí. No sea mentiroso. Eso es mentira porque yo me fijé muy bien. Allá afuera solo hay bomberos. Y el único policía eres tú, imbécil. Pero bueno, el caso es que es eso. Yo vibro es con lo que... con lo que recibo del actor. Y ahí es donde ocurre la magia, de verdad siento yo, que es donde ocurre la magia actoral. Querida, hablemos de... Ahora entiendo la energía que emanan tus personajes porque hay mucho también de ese carácter sólido, de esa forma imponente de ser, pero también hay que hablar de tu carácter, ¿no? A veces esas posturas públicas en Twitter, siendo tan severa, nos da a entender un tipo de personalidad. Yo te pregunto, esa misma personalidad que a veces puede gestar una opinión tan fuerte en redes de Carlota Sosa, ¿es esa misma personalidad en el hogar? ¿Es Carlota a veces así tan tajante? Sí, pero fíjate, ¿sabes qué pasa? Y yo comprendo que a veces, cuando no es lo mismo, aquí en mi casa todo el mundo me conoce, y sabe que yo tengo una cosa que llaman humor negro, muy negro. Entonces a veces yo cuando escribo cosas en Twitter que las digo en sorna, pues es un sarcasmo, es ironía, es ese humor negro, la gente lo toma literal y se pone muy furiosa. Entonces empieza y se arma ese zaperoco y digo, pero si eso no era lo que yo... digamos, después tengo que pedir disculpas, pero digo, pero no era mi intención eso. Sí, es parte de una forma pero eso no soy sola yo, toda mi familia es un poco así. Es una forma así me crié yo, así nos relacionábamos de alguna manera en mi casa. Éramos muy de eso, muy sarcásticos, muy de humor negro. Y no todo el mundo lo entiende de esa manera. Sobre todo que, claro, no es lo mismo si yo te digo a ti una broma o te suelto una ironía, un sarcasmo a ti de frente y tú me estás viendo y estás entendiendo que eso es lo que es. Pero a veces escrito suena como que si de verdad yo estoy agrediendo a alguien o estoy furibunda con alguien y resulta que no es así, lo que estoy es burlándome. Entonces, a veces incluso burlándome de mí misma, pero no se entiende de esa manera. Entonces yo fíjate que en ese sentido, sí, bueno, he reflexionado un poco, no demasiado, pero he reflexionado un poco. Entonces ahorita estoy menos belicosa, en Twitter estoy más tranquila. Lo que al principio, claro, al principio yo me metía en unas peleas insólitas, sobre todo, por ejemplo, ya sabemos, con el otro lado, pues, con los chavistas, pues, que me insultaban y se formaba aquellos zaperocos, y yo salía a contestarle. Entonces, de repente yo dije, pero bueno, ¿qué hago yo? Este tipo tiene medio seguidor. Entonces, y aquellas pleitos, todo lo que les estaba dando era súper, ¿sabes? Dándoles aquella tarima, hasta que me di cuenta y dije, pero tú lo que eres es gafa, eres una bolonga, porque tú le estás dando tarima a esta gente. Entonces, ya ahora lo que hago es que cuando me agreden fuertemente, no es lo mismo que alguien me diga, mira, mijita, yo no estoy de acuerdo contigo. Eso es otra cosa, ¿no sabes? Eso, mira, puedo contestar o no, o se puede, no importa. Pero cuando hay una agresión de esas que ya tú sabes muy bien que son esos bots, los trolls, los chavitas, toda esa gente, entonces yo simplemente silencio, ya ni siquiera bloqueo. Porque si tú bloqueas, ya le estás dando demasiado importancia. No, yo empiezo a silenciar ya. Se silencia esta conversación, se silencia esta gente, ya está, ya no me ocupo más. Y de paso, ya no me meto tanto en Honduras. Ya hay cosas de las que yo prefiero no opinar. Porque ¿para qué? Además, es un gasto de energía que no vale la pena. Entonces yo ahora opino de mis discos de rock and roll, de la musiquita que estoy escuchando.
de repente de lo de la coronación. Ah, él se pusieron bravos conmigo también una gente en estos días, pues yo dije, es que tú oyes una cosa tan cómica. Viene la coronación de todo esto del mundo con una opinión, una gente furibunda, porque es que esta Camila es horrible, y Carlos es horrible, y todos son horrendos, y todos son así. Te digo, pero ¿y ustedes qué andan? ¿Pero por qué andan con este enfurecimiento? ¿Qué igualadez es esa? ¿Acaso que ustedes son familia de la corona real británica? Dejen la necedad. Ah, bueno, entonces la gente se pone brava por eso, ¿no? Pero es verdad, o sea, ¿cómo te explico? Yo soy demasiado transparente. Entonces, a veces que yo oigo cosas que yo digo, no, esto me parece demasiado tonto. Entonces yo tengo que, bueno, decir mi opinión. Si la gente se ofende porque a mí me parece que cae eso ridículo, bueno, ¿qué hago? Pues esa es mi opinión. Pero hasta sientes, y es un tema ya personal, por ejemplo, que hasta has podido trabajar esa energía a veces que tú sientes en casa, por ejemplo, cómo manejas un poco, el tiempo ayuda a mermar, o por ejemplo, hay gente tajante como Amanda, tu amiga dice, yo amo a Carlota porque así es Carlota, ¿no? Y así es como es. Y también es aceptar, ¿no? Aquí uno quiere en su vida pero con ella sus lo hace porque yo se lo he dicho, que no le queda más remedio. Que a ella o me acepta como soy o no, como vamos a hacer. Pues. Pero es que es así, o sea, yo sí creo que ¿cómo te explico? La gente no es imposible que tú seas igual, porque serías muy tonto. Si tú en el tiempo no cambias, yo no puedo ser igual a como yo era a los 20 años, ni siquiera a los 40, ni siquiera a los 50. O sea, uno va evolucionando y uno va pues entendiendo cosas, asimilando cosas, interpretando también a los demás, porque si no... también te puedes volver una especie de energúmeno aislado del mundo, porque como tú eres tan como yo soy y todo el mundo se la cala, entonces, bueno, te terminas aislando de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, tampoco creo yo que yo pienso que cada quien tiene su evolución particular y dependiendo de, bueno, hay gente que es cercana a mí y otra que no lo es. Entonces, hay personas cercanas a las que yo les acepto cosas que no les aceptaría a otra gente, pero se las acepto porque, ¿por qué? Porque son cercanas, porque las quiero, porque son mi familia, porque son mis amigos íntimos. Entonces, aunque no esté de acuerdo, pues acepto ese tipo de cosas. Lo que yo no acepto es, ya a estas alturas de mi vida, me cuesta mucho estar juzgando, ¿sabes? Pero sí, pero claro que sí, yo sí creo que yo, de alguna manera, soy muchísimo menos intolerante de lo que alguna vez fui, porque yo reconozco que sí, muy intolerante y a veces muy, como dicen los gringos, yo no sé cómo decir esa palabra en español, pero judgmental, ¿sabes? Juzgando, pues, sí, como que si yo estuviera en un pedestal, sí, yo soy el juez, entonces como que yo estoy en un pedestal y entonces yo sí moralmente soy mejor que todo el mundo y los demás son todos una... No, eso sí yo hace ya tiempo que aprendí que eso no, que nada que ver, pues. Pero yo creo que eso lo da también un poquito la madurez, creo yo. Yo soy Carlota Sosa y soy actriz. Podemos hablar de esa madurez también en el ámbito político. Yo sé que son honduras difíciles y no es por ánimo de comprometer, pero sí te ha caracterizado también por ser una opositora acérrima, ¿no? Y además eres muy tajante con las cosas que ocurren y sobre todo tu postura de justicia, buscando justamente... Y muy activa también. ¿Cómo has entendido este panorama, sobre todo con esa flexibilidad que hablas, con esa madurez y sobre todo que el tiempo puede curar? ¿Sigue siendo en el ámbito político tan acérrima como se te conoce? No, y te voy a decir por qué. Adelante. Yo, la última vez que salí a la calle y ese día, de paso, unos guardias nacionales de casualidad no nos llevaron, llevé gas, bueno, como otras veces, pues, pero ese día peor. Y ese día yo agarré y le dije a mi esposo, a Rafael, le dije, ¿sabes qué? Se acabó. Yo tenemos 20 y pico de años en esto. Y era así como que si me hubieran tirado un balde de agua helada encima con todo lo que pasó ese 30 de abril. Y yo dije, no creo.
no creo más, se acabó. Y claro, lo que ha venido pasando a través del tiempo simplemente lo que ha hecho es corroborar y darme la razón, digamos, por lo menos para mí, en mi posición. Entonces se acabó, ¿entiendes? Para mí se acabó, y para mí se acabó, estos están aquí y estos están allá y estos están más allá y este es corrupto y este es ladrón y este es no sé qué y esto no, ya yo no lo sé. Resulta que ya yo no sé. Y como yo no sé, yo no me puedo erigir en juez moral de nadie, porque resulta que cuando me voy a voltear para este lado, este que yo creía, no, pero mira tú en lo que está metido, y mira tú en cómo está. Yo tengo una educación que sí me la dio, que mi padre me la dio, donde yo soy incapaz y nadie alrededor mío, nadie cercano a mí o puede estar cercano a mí que esté comprometido en hechos corruptos, porque esa es la palabra, pues, en corrupción de ningún tipo. Y como a mí ya no me consta nada, sino de la gente que tengo cerca, entonces yo me quedo callada. Yo no tengo nada que ver, mis amigos son mis amigos, los defiendo hasta la muerte. Me ha tocado defender gente a quien otros han puesto en el paredón, pero como de horror, y que yo digo, ¿y con qué derecho ustedes van y hacen eso? O sea, ¿qué los hace a ustedes moralmente superiores para poner en el paredón a esta persona o a esta otra persona? A mí me lo tienen que demostrar, o sea, digamos, de mis amigos, por lo menos. Y yo no tengo ya, políticamente hablando, yo no tengo lealtades incondicionales en absoluto. Te digo claramente que en este momento, si tú me preguntas ahorita, ¿tú vas a votar? No. Porque... Y te digo, y tengo mucha gente, muchos amigos que me dicen, Carlota, ¿cómo se te ocurre? No digas eso ni siquiera. No lo digas ni en privado. Y le dije, lo digo en privado y lo digo en público. Porque resulta que yo estoy demasiado decepcionada. Es decir, a mí nadie me puede ni siquiera reclamar. Eso, bueno, claro, es muy fácil criticar desde una computadora. No, yo me he metido en la candela. Yo tuve 20 años metida en la candela. Entonces, pero resulta que la decepción fue demasiado grande y lamentablemente en este momento no quiero decir que no vaya a suceder, a lo mejor sí, mira, y a lo mejor de aquí a un año te digo, Luis, cambié de opinión, mira, porque de paso, una de las personas que yo más aprecié en mi vida, por cierto, Teodoro Pekov, siempre lo decía, solamente los idiotas no cambian de opinión. Y es posible que así como en este momento estoy como estoy, a lo mejor, mira, algo ocurre y dentro de un año te digo, no, Luis, mira, sí, ahora sí voy a me meto en la candela otra vez. Pero hasta ahora, y te lo digo con mucho dolor, ¿sabes? Porque no fueron 2 meses, no fueron 2 años, no fueron 3, fueron demasiados años donde y yo nunca me fui. Nosotros, bueno, yo siempre me quedé aquí, pues, y he visto el desmoronamiento y he visto todo lo que ha pasado. Yo tengo un hijo que no vive conmigo, se fue de 18 años y se quedó fuera. Tengo la mayor parte de mi familia regada también. No ha sido fácil, pero es más difícil cuando los que de alguna manera te vendieron una esperanza, ¡juácata!, te la quitaron, porque eso fue lo que hicieron. Bello, mi amor, bello, bello, gracias por ese sentimiento. Quiero saber si has suavizado tu postura con respecto a lo actoral, porque dicen que los actores se deben al público. Esta frase a veces que puede ser, sí, exigente, o también lapidaria desde el punto de vista de interpretación que se dé. Yo recuerdo que una de las primeras actrices, en 2014, con tu obra más exitosa en el trasnocho, Todo sobre Betty, las querían pasar para el teatro municipal y renunciaste públicamente. Sí. Esa postura, a veces que marca una posición sólida y en contra a algo, por ejemplo, en tu carrera, ¿lo volverías a hacer? Sí. ¿Se volvería a dar? Sí, lo volvería a hacer. Fíjate, en ese caso en particular,
ahora no hay una situación que me exija a mí hacer algo como eso. Pero en ese momento en particular, eran las protestas del 2014, más había una cantidad de estudiantes que habían muerto en las protestas, había una represión, había toda una situación. Y uno de los, digamos, uno de los jefes de todo eso que estaba pasando era el director del teatro, del festival ese. De Caracas. De Caracas. Y yo simplemente era, para mí, aun cuando él no asistiera a las funciones, a mí no me importaba. Porque de hecho yo estuve, el año anterior, yo había estado haciendo high, estuve en el Teatro Municipal y me acuerdo claramente que yo le dije a Luis Fernández que él no tenía una posición ni para un lado ni para otro, simplemente él iba a hacer el trabajo, iba a hacer teatro. Y yo le dije, mira, lo que no quiero es que, porque el señor era el alcalde de Caracas, le dije, lo que no quiero es al alcalde, por lo menos, si él quiere, o sea, si quiere estar en la, yo no le puedo decir que no pueda estar en el auditorio, pero que no se acerque a mi camerino, por favor. Y que no me vaya a mandar ramos de flores ni nada porque se los voy a tirar por la cabeza. Pero bueno, el caso es que en ese tiempo, en ese momento, Fundarte, me acuerdo clarito, había una señora, una muchacha, una mujer joven, que en ese momento estaba como de directora de Fundarte, que me llevó un ramo de flores para el camerino. Nosotros íbamos, en ese momento, ese día de la función, había como estaban todos, en la Asamblea Nacional estaban un bojote de presidentes latinoamericanos, incluyendo a Cristina Kirchner y tal. Había, bueno, todo un evento y estaban todos los chavistas en la calle cuando nosotros íbamos por el centro. Y me acuerdo que Luis me dice, Carlota, cierra las ventanas, mosca, porque además te van a reconocer. Y le dije, ¿y? Ya tú vas a ver que no va a pasar nada. Con las ventanas bajadas, y yo empecé a saludar a la gente. Aquellos chavistas que estaban histéricos. Y yo le dije, ¡epa! Mira, ¿tú para dónde vas? Le dije, hacer este teatro para ustedes. Porque uno vayan a la función. Oye, Carlota, ¿en serio? Sí, yo me voy a presentar ahorita en el teatro, vayan a ver la función. ¡Eso, qué bien! Todo el mundo, Luis se quedó así y me dijo, yo no lo puedo creer. Y le dije, sí, porque las cosas no son como te dicen, ¿entiendes? O sea, yo, independientemente, o sea, mi problema no es con esta gente. Mi problema no es con el pueblo chavista, mi problema no es con la gente que está pelando, que no le queda más remedio que calarse lo que malamente les dan. Mi problema no es con ellos. Mi problema, ya tú sabes perfectamente con quiénes son. Ellos no tienen nada que ver y por eso es que ellos a mí no me agreden. Y yo puedo pasar tranquilamente por el medio de ellos y a mí no me van a hacer nada. Y así mismo fue. Lo que pasó después es que precisamente yo no quería, dije, yo no voy a ir a un festival que organiza este personaje cuando hay ese poco echamos muertos en la calle. No, es que no puedo, o sea, simplemente no puedo, no me da el corazón ni el alma. Pero para que tú veas, tan criticados que han sido, Luis y Mimi aceptaron mi posición perfectamente y dijeron, bueno, ella tiene esa posición y nosotros se la respetamos absolutamente y pues ella no va y no va. Héctor Manrique sí fue. Es más, yo fui la única que no fue. Todo el mundo fue. La única que no fui yo. Porque no podía, pues, porque es que no podía. Emocionalmente no podía. Hoy en día, mira, ¿cómo te explico? La situación es completamente diferente. Obviamente yo no voy a ser como no sé, como estas actrices que van y las contrata, no sé, Pablo Escobar y van y le cantan porque van a hacer su trabajo. No es que vas a hacer tu trabajo, que vas a meterte una pedazo de montaña de dólares, ¿entiendes? Entonces, eso sí no lo hago. Pero de resto, mira, uno no podía, porque yo no puedo estar averiguando. O sea, imagínate tú, estaría metida en mi casa encerrada porque yo no sé si la función que voy a hacer mañana va a ir fulanito de tal que de alguna manera estuvo, o sea, ¿cómo sé yo? Yo acabo de estar en Canaima, tuve una experiencia hermosa y preciosa. Ajá, eso es Imparque, eso no tiene que ver con entonces no voy a ir. No voy a ir porque, ¿sabes? Es una mentalidad que tampoco, porque es imposible, ¿entiendes? Es imposible. O sea, una cosa es que tú condones crímenes, asesinatos, etcétera, y otra cosa
es ponerte a un nivel de radicalismo que bueno, eso, te quedas en tu casa y no hablas con nadie. Tú sabes que un punto bello de tu parte, y te admiro, y lo digo también, a ver cómo lo ves, tú has podido manejar posturas también que son muy, muy duras, ¿no? Además compañeras actrices, ¿no? Sí. Primero tenemos a Amanda Gutiérrez, que pudo haber sido una mujer siempre dada hacia la oposición con aquella frontalidad, pero también tenemos a figuras como Mimi, y hay una cercanía, hay una forma de ver la vida o de conciliar, ¿no? ¿Cómo concibes y cómo se mantiene? ¿Cómo podemos entender esa apertura? Apertura no es una palabra, esa forma de ser de Carlota frente tal vez a esas polaridades que se presentan. Mira, en el caso de ellas dos en particular es porque a las dos las amo. O sea, Amanda es que Amanda no es que es mi amiga, Amanda es mi hermana. Es como, Amanda es mi familia. Y Amanda puede, no sé, salir por la calle corriendo desnuda con los pelos así y disfrazarse de payaso y tal. Y ok, whatever. A mí no me importa lo que ella haga. Yo la voy a seguir amando. Ella es mi hermana. Y Mimi es una relación distinta porque es de menos tiempo y todo, pero también la quiero, le tengo un cariño enorme. La quiero muchísimo. Y Mimi es una mujer que tiene, independientemente de con quién ella se haya asociado o no en algún momento, ella tiene un concepto del trabajo, es una persona trabajadora de una forma increíble, una persona que persigue los sueños de ella y los de los demás, porque mira que le ha dado trabajo a gente, se empecina, y te digo porque lo he vivido y sé, y es una persona correctísima en lo que significa, lo que se refiere a todo lo que es trabajo, la producción del trabajo, cómo se ocupa de sus actrices, de sus actores, cuando ella produce. Entonces, mira, yo no tengo nada que decir, sino que eso, son dos personas que lamentablemente ellas también tienen su historia y yo no me meto en eso, esa es la historia de ellas no, una está aquí, la otra está allá. A las dos las quiero entrañablemente y gracias a Dios ninguna de las dos me mete a mí en eso porque las dos me quieren a mí también. Entonces, eso está así, ya. No, y otra cosa que debo decir, que en el caso de Luis, ella va intrínsecamente con Luis, que es una de las personas, de los directores más talentosos, o de las personas más talentosas y creativas que hay en este país. Yo he trabajado con Luis ya en 4 oportunidades y yo lo admiro y lo quiero entrañablemente, entonces eso también va ligado. Querida, con tus bases económicas sólidas, también tus bases legales en otros países, con futuro prometedor en cualquier otro lado del mundo en la actualidad, no solamente por actriz, sino porque tienes las bases para hacerlo, ¿por qué no te has ido? Cónchale, yo soy muy feliz aquí, en mi casa, ¿sabes? Claro, a mí me gusta muchísimo viajar toda la vida, me encantó eso, pero quizá yo tengo ese arraigo que viene de mi padre, que toda la vida, bueno, como te digo, yo llegué aquí fue de 9 años, y mientras tanto andaba por ahí, mi papá viajó toda la vida también, pero hay como una cosa es un arraigo suena cursi, pero no lo es, de verdad, suena cliché y suena cursi, pero no, es como un arraigo, es como de la tierra, esa cosa que lo pueden explicar muy bien los judíos, por ejemplo, lo que tienen ellos que tiene que ver con su origen, ¿no? Sí, su origen, su condición, su todo, Yo el otro día estaba viendo una serie sensacional, por cierto, que es de los judíos que hacen lo de los diamantes en Bélgica, en la cabeza mía. No es en Bruselas, pero bueno, ya me voy a acordar de la... Pero bueno, es muy conocido, pues es el comercio de diamantes. Y yo veo que son los judíos ortodoxos, y yo veo como esa cosa tan de tribu,
Entonces yo creo que en mi caso hay mucho de tribu, de que mis ancestros están, la parte materna, venían de Córcega y se instalaron en Río Caribe y se convirtieron en gente muy conocida y muy valiosa de Venezuela. Mi tío Luis Jerónimo fue el fiscal general de la República, mi abuelo Alejandro era uno de los abogados más insignes que hubo aquí en el país. Después, bueno, mis abuelos, tus padres. Son generaciones de gente que además le ha servido mucho. Yo tuve el abuelo, bueno, es mi tatarabuelo, creo, el pelirrojo, Juan Pietri, que lo llamaban el inspector de tejados, porque era un señor muy, muy, muy alto, que estuvo en la Revolución Libertador. Bueno, en todas las revoluciones esas que había, él era un general de esos que siempre estaba en una montonera, en una cosa de esa. Pero era, o sea, mucho arraigo de demasiadas personas que tienen que ver con la vida, con la historia de Venezuela. Y yo, bueno, claro, no es que... Es eso, hay como una sensación de tribu que quizá yo tengo. Y por eso, ¿dónde más? O sea, aquí yo soy parte de esa tribu, pero fuera de aquí, bueno, yo entiendo a mi hijo, por ejemplo, y a mí casi se me está volviendo un extraño, porque él se ha vuelto, bueno, él es músico, y es músico urbano, y vive en Miami, entonces yo hablo con él a veces y digo, uy, no entiendo nada. Bueno, lo único que hice fue que me puse las uñas azules igual que él. Él también carga las uñas pintadas de azul. Y cuando se las pintó, se las vi azules la primera vez y dije, ¿what? Y tiene tatuajes y todo. Bueno, digamos, yo tengo que ir entendiendo eso también, pero en mi caso en particular, yo tuve la oportunidad de irme de verdad, seriamente, a estudiar fuera. Yo ya había hecho aplicaciones para escuelas de teatro importantes en Nueva York o en Londres, y me habían contestado, me habían aceptado y todo. Bueno, tenía que ir a hacer las audiciones. Y en el momento en que me iba a ir, dije, no, yo no me voy a ir. No, yo no me voy a ir, yo voy a hacer mis cosas aquí. Y después que hice mis cosas aquí, entonces yo no quise, yo no tenía esa ambición. A lo mejor eso, a lo mejor no soy demasiado ambiciosa. Yo no tenía esa ambición de que irme afuera, a otras fronteras y hacerme conocidísima y ganarme el Oscar. Eso no me interesaba nada. Que no me interesaba ni ganarme premios aquí, menos de todo el Oscar. Pero yo estoy, por ejemplo, yo recuerdo mucho eso que dice Ricardo Darín, que él dice que él nunca le interesó porque él se iba, bueno, para empezar para mí era muy difícil, igual que para Ricardo Darín, porque nosotros somos latinos, pero nuestro aspecto no es básicamente como ¿sabes? Para ser no tenemos el aspecto claramente latino, pues, ¿no? Entonces nos iban a encasillar, yo no sé qué personaje, si la mujer del narcotraficante, una cosa es, qué sé yo. O bueno, tampoco era como Gabriela Vergara, tú sabes la buenota que iba a ser, ¿no? Entonces bueno, realmente nunca me lo planteé. Así como en Los Olvatos dije, no, yo mira, había un dicho muy tonto a lo mejor, pero que decían los viejos, que es preferible ser cabeza de ratón que cola de león. Bueno, a lo mejor eso fue lo que yo me planteé y por eso nunca me quise ir y yo siempre he sido muy feliz aquí. Para cerrar con el amor, ¿no? Tu pareja, 22 años, tienes con Rafa, ¿no? Vale, mucho más. ¿Cuánto tienes? Uy, ay, qué fastidio. Rafa, acuérdate. Ya, espérate. Nosotros nos empatamos cuando, o sea, creo que vamos a cumplir 27 años de casado y tenemos 31 años juntos. ¿Qué tal el amor en la vida de Carlota? ¿O qué tal Rafa en representación del amor en la vida de Carlota? Él representa todo, fíjate. Amistad, amor, otras cosas también. Muchas cosas. Imagínate tú, 31 años de vida, que además nadie apostaba. Uf, eso también fue una parte muy fuerte de mi vida donde todo el mundo decía que, ay, por favor, y que yo era una saltacunas, y etcétera. Ahora, si nos ves a los dos juntos, yo creo que el saltacunas parece, porque está con el pelito blanco, cabeza de playa, así, que se le ha ido cayendo el pelo. Bueno, lo logré.
El caso es que imagínate 31 años juntos. Mucho. O sea, lo que nadie esperaba es que tú veas. Las mujeres mayores hoy están de moda, dicen también, ¿no? Lo que en esa época era mal visto. Pero pues... fíjate tú que no era, y yo no era tan mal. Es que ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo cree que yo tengo como 80 años. No, yo lo que le llevaba a Rafa apenas eran 7 años. Es decir, yo ahorita, y lo digo, me van a regañar las amigas mías que dicen que para qué yo tengo que estar diciendo mi edad. Sí, yo tengo 66 años. Y Rafa tiene 59. Tampoco es ningún chamo. Totalmente. Y tú te ves estupenda. Gracias, muchas gracias. Y ya yo logré que él se viera todo canoso y medio calvo que está. No, pero él está muy bien también. Digo, sí. No, él está muy bien, sí. Pero bueno, no es nada, son 7 años y ya, es que llega un momento que uno se empareja, pues. Cuando nos conocimos él tenía 28 y yo tenía 35. Pero ya, y él era un chamo que andaba con la gorra para atrás y con... Es verdad el cuento de las piernas, ¿es verdad eso? Todo el cuento empezó por las piernas. Porque él montaba bicicleta. Él se tenía unos piernones, pero eso desapareció. Te engañaron. Se desapareció. Gracias, mi vida, por el tiempo, por abrirme las puertas de tu hogar. Espero que hayas disfrutado. Disculpa por removerte muchas veces. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ti. El talento vibra y danza entre energías y la actuación no es menos. Es ahí donde Carlota Sosa goza de su histrionismo y conmueve al público con cada personaje que asume. Sin embargo, ese carácter energético, con el ingenio en su expresión sincera y auténtica en su reteñir, deja para la observación general lo que es el ser humano, los retos del actor y sobre todo ser una ciudadana con sensibilidad por lo justo y no por lo políticamente correcto. Mira, un chocolatico para... ¡Ay, qué rico! Gracias. ¿Lo conocía, gracias. flaquito? No, flaquito, no lo conocía. Bueno, para que te pongas flaquita. Sí, la verdad, pero yo creo que ya a estas alturas, mira. No, mi amor, estás estupenda. Tanto que lo he tratado, pero no hay manera. Siempre están los 3 kilos, ¿verdad? No, 3 estás kilos. estupenda. Estás estupenda. Gracias, mi vida. Dios Gracias te bendiga. a ti, gracias a ti. Y este espacio es cortesía de Flaquito de St. Moritz, único como tú. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. 50 años siendo parte de ti. Fundición Pacífico, calidad para toda la vida. Quo Vadis, agencia de viaje y de turismo. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.